Contacto con Luis López. Parece que finalizó, Luis, el tratamiento del proyecto de ley de impuestazo. Diputados y senadores. Nosotros, desde el punto de vista técnico puro, ¿verdad?, el tema de la graduación de las tasas o de la tasación de la cuantía en función a cada ítem es una cuestión ya de decisión política, pero nosotros desde el Ministerio de Hacienda de la SED estamos muy conformes porque se respetó la estructura técnica propuesta del impuesto, más allá de las tasas. Acá creo que lo relevante y lo que tenemos que rescatar es que se haya respetado en todo lo que tenga que ver con el impuesto sobre la renta, la imposición al consumo y todo lo que respecta a la construcción, a la arquitectura legal del sistema tributario que fue enviado por nosotros, fue respetado íntegramente. Y repito, la cuestión de las tasas ya es una cuestión que decidirán aquí en el Congreso. Con respecto a las críticas que se hace de una reforma del gasto público, ya teniendo en cuenta que ahora se puede llegar a recaudar más de lo que busca el gobierno. Sin duda, es algo que tenemos que digamos, avanzar en cuanto a la optimización del gasto público, ya que ya se está trabajando también. En breve tendremos los primeros resultados y en los últimos años se vino bajando de hecho ese tema del gasto público. Así que es otra de las tareas y otra de las batallas que tenemos que abordarla por separado, obviamente. Esta es un primer frente que tenemos, el tema del ingreso público a través del sistema tributario, que insisto, hoy terminamos una etapa creo que importante, respetándose la arquitectura y la construcción técnica de lo que se envió desde el Ejecutivo. ¿En algún momento se puede pensar en llevar a la práctica el gravar el grano en estado natural, elevar definitivamente el tabaco en porcentaje de impuestos? Bueno, se puede llevar a la práctica siempre que la ley lo permita. Por eso yo creo que tenemos que estar cautos. No hay que decir buen día antes que maneja con la cuestión de las tasas, porque ahora tenemos dos versiones, una de diputados, otra de senadores, que se tiene que dirimir finalmente y ver cómo queda en cuanto a los selectivos al consumo que usted estuvo diciendo. En cuanto al tema de los granos propiamente, eso es una cuestión de ley. Hoy tenemos ya un panorama claro con relación a cuál va a ser el sistema impositivo a aplicar a la producción de granos a nivel país, desde la perspectiva de la producción, que es del lado de los que plantan propiamente, y de la agroexportación, que es quienes compran de esos productores y después vuelven a sacar en forma de otro producto del mismo producto del país. Sí, eso para aclarar, estamos bien para ver la consulta del impuesto selectivo al consumo, ¿cómo queda al final las tasas de...? No, el impuesto selectivo hoy tenemos dos versiones. Tenemos una versión senadores y una versión diputados. Por eso, vamos a ver cómo queda finalmente, porque esto se tiene que discutir nuevamente en senadores. ¿Qué tasa aprobó diputado? Por ejemplo, el tabaco. El diputado creo que estaba como máxima 27 y aquí se llevó como máxima 24. Resumiendo un poco, el diputado Villarejo decía de que en resumen, a nivel general, lo que es esta reforma tributaria es sobrecargar más a los que hoy ya están tributando impuestos, y que esto como máximo podría recaudar 300 millones de dólares, siendo que ampliando la base tributaria y generando nuevos impuestos podría llegar hasta 1.500 millones de dólares de recaudación. Lo que pasa es que hay que decir toda la verdad. Claro que acá se pide más sacrificio a algunos sectores. ¿Eso qué quiere decir recargar más? A los sectores de mayor capacidad contributiva. ¿A quiénes se sacrifica más hoy o se pide mayor sacrificio? A los dueños, socios y accionistas de empresas, a los productores sojeros y ganaderos y a los agroexportadores. Son los tres sectores que tienen mayor sacrificio tributario. Eso es cierto desde esa perspectiva. Ahora, la clase media, la clase trabajadora, no sufre ninguna alteración en su régimen de imposición. Es más, la clase menos favorecida sufre mucho, digamos, es producto de mucho beneficio adicional con esta reforma tributaria, porque se le abaratan los costos impositivos y se le abaratan los trámites, se minimizan trámites y se abaratan costos impositivos. Entonces, desde esa perspectiva es falso que se le cargue a más gente en general. Sí se le carga a algunos sectores que son tres, que tienen capacidad contributiva y pueden, digamos, aportar algo más al fisco. Insisto, dueños, socios y accionistas de empresas, sojeros y ganaderos y agroexportadores. Son los tres sectores que tienen mayor sacrificio tributario con lo aprobado hoy. ¿El resimple cómo se aplica el resimple? El resimple, claro que está el esquema. Van a tener un impuesto fijo mensual. Hoy los contribuyentes del resimple tienen un costo mucho más alto porque están afectados por el IVA y también por el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Tienen que hacer cálculos, sumas, saldos. Es mucho más costoso. Para el resimple, para los pequeñitos, van a tener un impuesto fijo mensual o donde van a pagar un 20, un 40, un 60, un 80 mil mensual, y eso va a ser todo su impuesto y con eso ya tienen cumplida su obligación tributaria. No van a estar afectados por el IVA, no van a presentar declaración jurada todos los meses, no van a tener que hacer cálculos, sumas, saldos. Justamente el sector del resimple es el sector más beneficiado de todos, de tener reglas bastante mucho más caras y complejas
hoy tiene reglas mucho más El sencillas. sector sobre el que se cabalgó para tratar de modificar el proyecto. Sí, se trató para modificar el proyecto, pero sobre bases, hasta diría falaces. Se decía que un sector que nunca pagó impuestos ahora se le iba a pedir. Mentira, siempre estuvieron obligados y con reglas mucho más complejas. Hoy tienen reglas mucho más sencillas y mucho más baratas. Decían también los detractores del proyecto de que esto queda como muy a disposición de manera discrecional finalmente a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y los detractores del proyecto decían cualquier cosa realmente, esa es una realidad. Y si bien hay algunas discrecionalidades en el marco de lo que la ley permite, esas supuestas discrecionalidades que siempre existieron y que forman parte de la eficiencia de la administración tributaria y hacen que la SED sea una de las instituciones que se sitúa como buque insignia en eficiencia en el sector público. Así que desde esa perspectiva, esa supuesta discrecionalidad, que no es otra cosa que darle a la SED capacidad de control para que no haya evasión impositiva, es sana y en esta ley se mantiene. Los agentes de retención, ¿cómo se regulan? Los agentes de retención se establece en base a criterios y parámetros definidos por la SED justamente. Y gracias a los agentes de retención en general se hicieron todos los cruces de información para descubrir todos los esquemas de evasión que hoy están saltando y que fuimos desbaratando a través de los años. Así que los agentes de retención son importantes aliados en el circuito de cruces y controles para ir minimizando la evasión fiscal. ¿En qué sector hay más evasión? ¿En el resimple o en el alto? Y bueno, en todos los sectores hay diferentes tipos de evasión. No podemos decir que hay más o menos, son diferentes tipos de evasión porque el sector de mayores contribuyentes acude a sistemas más que de evasión, de elusión, y los pequeños contribuyentes tienen un mayor grado de informalidad. Así que son diferentes especies y es difícil comparar uno con otro. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, señalando la crítica, o sea, respondiendo a las críticas, por así decirlo, de lo que es lo que presentaban algunos diputados, principalmente de la oposición, que se opusieron y que presentaron sus objeciones a este proyecto de reforma tributaria. Lo más significativo, porque este proyecto vuelve a la Cámara de Senadores, tiene algunas modificaciones, pero muy pocas, y entre ellas lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo, específicamente el tabaco, que se reduce, decía el viceministro, de 27% como máxima a 24% es la tasa que fue modificada por la Cámara de Diputados.